Hemos llegado a la parte central de nuestro programa, que es la proclamación de la palabra, teniendo ahora como lectura divina el libro de Génesis, la porción del primer capítulo, del versículo 26 al versículo 8 del segundo capítulo, como está anunciado ahí en su boletín. Nos prepara precisamente para el mensaje de este día, que dice: ¿cómo creó Dios al hombre? Vamos a dar lectura, como solemos hacerlo, de manera alternada. Voy a comenzar dando lectura al primer versículo, que es el 26, y vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 8 del capítulo 2. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda la planta de la semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay frutos y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Entonemos ahora el himno número 40 en respuesta a la palabra que hemos escuchado. Himno Abre mis ojos para ver, de la sección Las Santas Escrituras, por nuestra hermana Clara Scott y Eleazar C. Espero yo, tu dulce voz oyes.
doy el lugar a nuestro hermano, el predicador de este día, nuestro hermano estudiante de teología, Alejandro Reyes. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a abrir la Santa Escritura en la carta, la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 24. Efesios, capítulo 4, versículo 24. Lo leemos todos, por favor. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos acercamos, Señor, a tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien tenemos esa bendición y ese gozo de poder presentarnos delante de ti, sabiendo, Señor, que como nuestra humanidad tan débil y frágil, que nos lleva, Señor, a cometer error tras error, y a veces, Señor, nos redarguye tu Espíritu Santo para decirnos que estamos equivocados, y nos produce arrepentimiento y gozo también cuando buscamos tu perdón, Señor. En esta tarde, Señor, queremos decirte que seas tú, Señor, el que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra que tienes para tu pueblo sea la de bendición y edificación. Rogamos, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, que sea solamente para tu honra y tu gloria. Pero también, Señor, que la apliques para que seamos testimonio donde quiera que nos paremos y seamos luz en medio de las tinieblas, y que anunciemos tus maravillas y tus hechos portentosos. En el nombre de Jesús te damos gracias por escucharnos. Amén. Amén. Continuamos con la enseñanza del Catecismo Menor de Westminster, y como dice el tema de esta tarde, ¿sí?, ¿cómo creó Dios al hombre? Y esta es la pregunta número 10 de nuestro Catecismo Menor. Y la respuesta que nos da nuestro Catecismo dice que Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, y con dominio sobre todas las criaturas. ¿Cuál es la enseñanza de nuestro Catecismo? El propósito es que la Escritura nos enseña que todas las cosas, como ya vimos Génesis, fueron hechas para acoplarse o lograr su propósito y significado bajo la autoridad del hombre. Esta enseñanza la vamos a desarrollar en 2 puntos: la creación del hombre según las Escrituras y las teorías que hablan de la creación del hombre y su señorío sobre la creación. Pero debemos de recordar también que nuestro tema principal, desde que estamos hablando de la pregunta 1 del Catecismo, es el tema: ¿qué es lo que el hombre ha de creer respecto de Dios? Quizás vendrán unas preguntas o tendrá unas preguntas que no se van a resolver hasta el siguiente tema, ¿sí?, que es los deberes que Dios impone al hombre, ¿sí? Y hablamos de esos deberes como fe, ¿sí?, que solamente por la fe se pueden aplicar y hacer. Ahora, en la lección anterior vimos nada más hasta la pura creación de todas las cosas, ¿sí? Ahora viene una creación muy importante, que es la del hombre, ¿sí? ¿Cómo es que fue creado el hombre? Y la razón especial de la creación del hombre, porque
la creación sin el hombre no tuviera, sería como un gran barco sin capitán, o una nave que no puede ser controlada, ¿sí? O como un gran ejército que necesita de un líder. Leímos en Génesis que Dios le dijo solamente al hombre y únicamente a él. Le dijo estas palabras: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todo esto es lo que Dios le dio al hombre, toda esta autoridad sobre qué iba a gobernar el hombre. Hay en la humanidad, en las corrientes del conocimiento de los seres humanos, hablan de varias teorías de la creación. Vamos a hablar de dos, en especial la teoría de la evolución, primero. Dijimos que era también según las escrituras, pero primero vamos a ver qué dicen las otras teorías. Hay teorías donde dicen que la Trinidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son extraterrestres, ¿sí? Y que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces podríamos decir, ¿cómo es que no somos tan inteligentes para no ser tanto mal? ¿No? O si dicen que crearon todas estas cosas que vinieron de otros lugares, ¿cómo es que no se han presentado? La pregunta sería esa: ¿por qué no se presentan? Y haciendo una pequeña polémica con esta persona, decía: es que todos somos hijos de Dios porque fuimos creados por los extraterrestres, ¿sí? Y tenemos esa inteligencia. Oye, pero esa inteligencia, pues, creo que está muy limitada, o le falta algo más. Y para no alegar más, la persona dijo: pues que eso es lo que yo creo, y yo sé que ese es Dios, que son extraterrestres. Esa es una de tantas historias o teorías, pero hay una que permea completamente a la humanidad, y esa es la teoría de la evolución. Y no siempre es de la misma manera la teoría de la evolución. A veces difiere, ¿no? Porque una es la evolución atea, la que decía el señor Darwin, el origen de las especies. Y lo que dice esta teoría se presenta como si el hombre fuera descendiente directo de algunas especies de monos antropoides que todavía existen, y luego como si tanto el hombre como los monos más perfectos tuvieran un tronco común. ¿Cuáles eran esos monitos antropoides de los cuales dice esta teoría? Pues los que no tenían colita, ¿no? Como el chimpancé, el gibón, el orangután. Entonces de ahí tomaron, ¿no?, su idea, que por eso iba en aumento, iba creciendo en conocimiento hasta llegar a ser lo que hoy es el hombre. Pero también seguro que la evolución materialista, que el hombre desciende en cuerpo y alma de los animales inferiores mediante un proceso natural. Dice también que esto es uno de los principios directivos de tal teoría, la estricta continuidad entre el animal y el hombre. Y no se puede considerar la discontinuidad con ninguna parte o a lo largo de la línea, porque toda suspensión sería fatal a la teoría. Dice el apóstol Pablo en los Corintios que la carne del hombre es una y la del animal es otra. La sangre del hombre es una y la sangre del animal es otra.
Entonces, se refuta esta teoría y a Dios, porque todos los que creían en eso, pues ahora en qué vamos a creer, ¿no? Pero también por otro lado está la evolución teísta, que parece más aceptable en los círculos cristianos. Simplemente consideran la evolución como un método de trabajo de Dios. O sea, como que Dios entró en ese tiempo de evolución. Dios entró y dijo, de aquí me apropio y yo digo que yo soy el que creó todo, ¿no? Ellos podrían creer que el cuerpo del hombre ciertamente desciende de los monos, pero también dicen que Dios creó algo nuevo en un punto dado. Pues, quién sabe qué punto sería ese, porque si hablan de cantidad de millones de años, pues no sabemos qué punto sería donde Dios intervino ahí. Es decir, que Él puso el alma o espíritu humano, y solo cuando esto pasó, verdaderamente, el hombre comenzó a existir como portador de la imagen divina. Y eso es lo que enseñan estas teorías. Y si le preguntan a los niños, les van a decir que sí es cierto, que eso es lo que a todos nos están enseñando, que somos descendientes de los simios, ¿no? Bueno, que uno de veces se vea muy monos es muy diferente, pero no son simios, ¿verdad? O hay veces que dicen que parecen bestias peludas, ¿verdad? Pero tampoco son monos, ¿sí? Ahora, la Escritura tiene una objeción a todo esto, y como leímos en el Génesis, varón y hembra los creó Dios, ¿sí? La más grande objeción a esta teoría es naturalmente que resulta contraria a las enseñanzas de las Escrituras. La Escritura enseña con mayor claridad que el hombre es producto de un acto creativo y especial de Dios, más que un proceso de desarrollo de algún animal del género simio. La Escritura afirma y sostiene que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Por tal razón, debe de quedar claro que los animales a los que Dios ya había creado, porque dice el texto, ¿sí?, que creó todos los animales y al último el hombre. Y al hombre dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿sí? Difícilmente el hombre puede ser llamado el polvo de la tierra, ¿sí? Entonces Génesis nos enseña claramente que el hombre no evolucionó. Cuando Dios creó a todos los seres vivos que hay en el mar y en la tierra, dijo, produzca con su sola palabra. Y al hombre lo hizo con sus manos, dice la Escritura, lo formó. Ahora bien, en cuanto al espíritu del hombre, la Escritura nos enseña que procede directamente de Dios, y el espíritu del hombre no puede considerarse como el desarrollo natural de alguna sustancia previamente existente, y esto lo confirmamos en el libro de Job 33:4, cuando Eliú dice, el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. En ningún lugar de la Escritura se dice que debemos pensar que el cuerpo del hombre es como una cosa bestial, y que pensemos del alma como algo angélico. Ciertamente, es verdad, los seres humanos somos dicótomos, ¿sí?, teniendo un cuerpo físico y un alma o espíritu no material. Esto es confirmado por nuestro Señor Jesús cuando dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma
mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchas veces pensamos, hay iglesias, hay hermanos que hablan hasta de tricotomía, eso ya lo habíamos dicho, ¿sí? Hablan hasta de tantas cosas que lo sacan fuera de contexto, la escritura. El apóstol Timoteo lo dice, Pablo a Timoteo, todo tu ser, alma, cuerpo, mente, todo, esté dispuesto a servir al Señor. No está hablando por divisiones, ¿sí? Pero cuando se dice que el cuerpo del hombre evoluciona en formas inferiores de vida y que el alma del hombre es mejor que el cuerpo, no se está haciendo caso a la escritura. Se está distorsionando la escritura, ¿sí? Los mismos cristianos también aceptan que somos evolución, ¿sí? ¿Qué nos enseña la escritura? ¿Qué nos dice, no, de quiénes somos? Sin embargo, a causa de la caída del pecado, el hombre perdió su alto estado y quedó sujeto al proceso degenerativo que en algunos casos llega hasta la bestialidad. ¿Lo vemos claro en la humanidad? ¿No? ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano por la caída del pecado? Hasta deshacer, destruir la imagen del Señor, la imagen de Dios en él. Y esto es lo que precisamente enseña la teoría de la evolución. Según ella también, el hombre al principio de su carrera estuvo en el más bajo nivel, vean la diferencia, pero poco a poco fue separándose del bruto, o sea, de él mismo, no que del otro bruto. Se ha elevado desde entonces a niveles superiores. Esa es la evolución. Mientras más conocimiento tengas, más y más vas a ir creciendo. Vas a ser el hombre perfecto. No necesitas ni de Dios, porque tú eres inteligente, tú eres sabio, ¿sí? Eres un buen arquitecto, eres un buen ingeniero, tú eres todo. Pero a causa, dice, que de la caída, el hombre cayó, como dice nuestro catecismo. ¿A qué llevó la caída del hombre? ¿El pecado a qué llevó al hombre? ¿A un estado de qué? ¿De qué? De pecado y corrupción. ¿Sí? Por tal razón, hermanos, la fe cristiana, a diferencia de las religiones falsas que enseñan y sostienen claramente la esperanza de la resurrección del cuerpo y del alma después de la muerte. Dios creó al hombre total y es el hombre completo que será salvo por el Señor Jesucristo o condenado por Dios en el día final. Eso es lo que nos dice la evolución. Eso es lo que dicen las otras ideas en cuanto a la creación del hombre, o cómo es que el hombre es que va caminando sobre la tierra, ¿sí? Pero ¿qué dicen las escrituras? ¿Sí? Yo sé que esto ya lo sabemos, hermanos, pero siempre es importante recordar y enseñar a los que vienen abajo de nosotros, a nuestros hijos, ¿sí? Lo que Dios manda que se haga. El hombre creado a la imagen de Dios. ¿Qué nos quiere dar a entender la escritura al decir que el hombre fue creado a la imagen de Dios? Primero tenemos que ver que las palabras imagen y también semejanza se usan como sinónimos e indistintamente
y por tanto se refieren a cosas, no se refieren, perdón, a cosas diferentes. En Génesis 1:26, ahí tienen su cita, ahí tienen su Biblia. ¿Qué dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre Imagen de semejanza dice. ¿Y qué dice el versículo 27, hermana? Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Seguimos ahí en Génesis, por favor, Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ahora semejanza y imagen. ¿Y qué dice Génesis 9:6? Perdón, primero el 3, de ahí del 5:3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Imagen y semejanza. Ahora sí, ¿qué dice Génesis 9:6? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A imagen de Dios. El que destruye, el que asesina a un ser humano, destruye la imagen de Dios. Pero ya la hace bien fácil. ¿Por qué? Por el pecado, por la caída del hombre en el pecado. Y a veces no nada más es el tomar una pistola, un cuchillo y matarlo. También nuestras palabras lastiman a la imagen de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que su imagen y gloria. En Colosenses 3:10, por favor, nada más imagen. Y en Santiago 3:9, por favor, nada más semejanza. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y qué dice Santiago 3:9? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos y hablamos de nuestros seres queridos o nuestros hermanos. El prójimo. Esto es la evidencia de que ambos términos se usan distintamente en toda la Santa Escritura. ¿Sí? Todas las citas que tenemos en los programas, las que se ponen para leer los credos y las confesiones, todas tienen su principio. No fueron sacadas nada más porque sí, porque se le ocurrió, no. Todas van al propósito. ¿Sí? Por eso cuando leamos, no nada más es la pobrecita, hay que leer todo el contexto. Porque ahí viene, porque está puesta la escrita. Porque está escrita y puesta la cita. Esto implica entonces que el hombre fue creado también a la semejanza de Dios, y que dicha semejanza no fue algo que se le dotara posteriormente, ¿no? Lo que quiere decir que esta palabra semejanza
en todo el tiempo y de tiempos atrás, ¿sí?, fue añadida imagen para expresar la idea de que la imagen fue extraordinariamente parecida, una imagen perfecta. La idea es que mediante la creación, lo que era el molde, el arquetipo de Dios se convirtió en copia del hombre. Dios fue el original, de donde se sacó la copia, que es el hombre. Por consiguiente, esto significa que el hombre no solamente lleva la imagen de Dios, sino que es su verdadera imagen. Y esto lo confirma con claridad. Primera de Corintios 11, 7. Por favor, y también alguien busca. Primera de Corintios 15, 49. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque él es imagen y gloria de Dios. ¿Y qué dice? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿La imagen de quién, hermanos? Del Celestial. Del terrenal, Adán. Y del celestial, Cristo. ¿Sí? Fuimos creados a esa imagen. No somos meramente chimpancés. Por tal razón, la imagen de Dios, según la que fue creado el hombre, incluye en verdad lo que generalmente se ha de llamarse justicia original. Esto es, definitivamente, conocimiento verdadero, justicia y santidad. Entonces, la enseñanza de nuestro catecismo, ¿cuál es? Respecto a esta imagen. ¿Cómo dice la Escritura que Dios nos ha creado a imagen y semejanza, pero también dice justicia y santidad, verdadero conocimiento, ¿no? Pero también y dice que somos mayordomos, custodios y siervos. Pero también esa imagen y semejanza es que Adán era profeta, sacerdote y rey. Por eso se le dio toda esa autoridad. El catecismo dice que Dios creó al hombre a su imagen, en conocimiento. Es decir, que Adán, en tanto que estaba sin pecado, era capaz de comprender la revelación de Dios y de sí mismo en el mundo, porque hablaba con Dios cara a cara. Adán dio nombre a todas las bestias, aves y a todo ganado. Estaba haciendo algo más que poner solo nombres. Los nombres eran realmente descripciones de todas las cosas que eran nombradas con todas sus características. Adán también llamó a Eva, su esposa, Eva llamó el nombre de su esposa Eva, que significa dadora de vida. Lo hizo porque ella era la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Adán se mostró capaz de entender y expresar la verdadera naturaleza de las cosas. Adán, mientras aún estaba sin pecado, era un profeta en el más alto sentido, ya que un profeta es alguien que puede ver la verdad de Dios y hablaba lo mismo para beneficio de los demás. Hay un texto en la Escritura, que no me lo grabo muy bien, que dice que somos sacerdotes, Profetas y profetas. Esa es la imagen de Dios en nosotros. El catecismo también dice el catecismo también dice que Dios creó al hombre a su imagen en santidad. Es decir, que Adán, antes de caer en pecado, estaba completamente consagrado a Dios. Cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos los ritos de la santidad de Dios que tenían los sacerdotes. ¿Dónde estaban los sacerdotes? En el tabernáculo. Estaban participando de las varias
ofrendas y de las ceremonias divinas, ¿sí? Esta era la idea básica del Antiguo Testamento, ¿sí? De la santidad. Y siempre fue prominente a los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿sí? La santidad significaba ser apartado para Dios. Pero en el caso de Adán, no era un asunto de ceremonias o sacrificios, era un asunto de devoción sincera. Él era santo porque se deleitaba en el Señor, y lejos de estar temeroso, Adán sentía y tenía la paz en la presencia de Dios. Fue apartado para el Señor en todas las cosas por un deseo voluntario. En este sentido fue un verdadero sacerdote. Pero también fue rey. Cuando dice que fue creado en verdadera justicia, el catecismo enseña que justicia no es un sinónimo para la obediencia a Dios, porque Él hace lo que Dios le manda. Él hacía lo que Dios le mandaba, hace lo correcto. Así que podemos decir que Adán hacía lo correcto antes de caer en pecado. Era un rey, y como rey gobernaba todo el mundo que Dios había colocado bajo su dominio. Debido a que conocía la voluntad de Dios como profeta y deseaba servirle solamente a Él como sacerdote, también era capaz de hacer las obras de justicia como rey de la creación. De tal manera, vemos que no es del todo exacto hablar de la imagen de Dios en el hombre, sino es mejor hablar del hombre como la imagen de Dios. El hombre mismo pensando como profeta, sintiendo como sacerdote y actuando como rey. Esta es la verdadera imagen de Dios. Pero llegará el momento que nosotros, en Cristo Jesús, como dice nuestro texto de Efesios, que te vamos a ir revistiendo para llegar a ser como al principio, esa imagen verdadera. Hay muchas cosas que aún no se nos van a esclarecer. Por eso les digo, preparen sus preguntas para cuando estemos en la presencia de Dios, para que le preguntemos a Jesús. Nada más estamos viviendo por fe y para fe en todas estas promesas que Dios nos ha dado. En conclusión, hermanos, para la Iglesia reformada, la doctrina de la imagen de Dios en el hombre es de mayor importancia, porque esa imagen es la expresión de lo que es un distintivo en el hombre y en su relación con Dios. El hecho de que el hombre es la imagen de Dios lo distingue del animal y de cualquier otra criatura. Entonces, podemos decir que la imagen de Dios es, uno, en el alma o en el espíritu del hombre, es decir, en las cualidades de simplicidad, ¿sí?, espiritualidad, invisibilidad e inmortalidad. Dos, en las potencias o facultades físicas del hombre como un ser racional y moral, es decir, también en su intelecto y la voluntad con todas sus funciones. 3. La imagen de Dios en la integridad intelectual y moral de la naturaleza del hombre, la que revela el verdadero conocimiento de justicia y santidad. Y en el cuerpo, no como sustancia material, sino como el órgano adecuado del alma, que participa de su inmortalidad y como el instrumento por medio del cual el hombre ejerce dominio sobre la creación. Esa es la imagen de Dios. Y eso somos nosotros, la imagen de Dios. El primer Adán no pudo llevar a cabo todo esto que Dios tenía, pero el segundo Adán sí lo pudo llevar.
Cuando vemos a través del Antiguo Testamento, ¿sí?, todas las cosas que hacían los sacerdotes y los profetas y todos que hablaban de la majestad de Dios y creados por Dios, estaban dando testimonio del segundo Adán, en el cual se iban a renovar todas las cosas que fueron desde el principio. Dice el doctor Spyman en su libro de Teología Sistemática: ser imagen de Dios representa nuestra hechura, nuestra constitución, nuestra gloria y al mismo tiempo nuestro alto y santo llamado en el mundo de Dios. Finalmente, el doctor Babin concluyó con estas palabras, dice: el hombre, toda es la imagen de la plena deidad, y lo es en forma completa, en todas sus características, capacidades y poderes, en cada situación y relación. El hombre, la imagen de Dios, por ser auténtico hombre, en esa medida es imagen de Dios. Por eso el hombre, todo es la imagen y semejanza de Dios. Lo es en el alma y cuerpo, de acuerdo con todas sus habilidades, fuerzas y dones. Y no hay nada en el hombre excluido de la imagen de Dios. Todo lo que somos, hermano, todo lo que Dios nos ha dado, es su imagen en nosotros revelada. Todos los planes y propósitos que tengamos, ¿sí?, llevémoslos a cabo, porque somos la imagen de Dios. ¿Sí? En donde nos desenvolvamos, somos la imagen de Dios. ¿Sí? Eso es ser la verdadera imagen de Dios. Y Dios nos ha dado ese privilegio de habernos rescatado para renovar esa imagen. Imagínense el juicio de Dios contra aquellos que han destruido su imagen. ¿Sí? O lo que, como decía hace rato, o lo que dijimos o hablamos mal contra nuestro amado hermano o nuestro prójimo. ¿Sí? Somos esa imagen. Su alcance es tan extenso como nuestra humanidad misma. Ella, la imagen de Dios, es lo humano de nuestra humanidad. Oremos, hermano. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, Dios, por habernos hecho conforme a tu imagen y semejanza. Verdaderamente, Señor, no hay palabras para poder decirte ni expresar nuestra gratitud, porque cuántas veces no hicimos cosas desagradables ante tu presencia, cuántas veces no insultamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Pero qué bueno que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia, que perdona los pecados, y que das paz a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser como esa imagen verdadera y perfecta que es nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos esa esperanza y esa confianza de que nada de lo que hacemos en tu reino y trabajemos es en vano. Ayúdanos a amar a nuestro hermano, porque tú dices en tu palabra que el vínculo perfecto también es el amor. Gracias, Señor, por habernos creado conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Y gracias, Señor, por las promesas que tienes para con nuestros seres queridos, porque mostrando esa imagen que tú nos has puesto, nos has dado,
sean convencidos también por tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos todo y te damos honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Vamos a ponernos en pie para responder. Ahora con el himno 224. El mundo es de mi Dios, de la 10ª sección La Iglesia, su misión y servicio, por Franklin Shepard y Pablo Simón.